Un maestro consagrado a la educación que se ha dedicado a fomentar la cultura a través de su trayectoria como académico, maestro y servidor público. Es, sin lugar a dudas, uno de los escritores chiapanecos destacados en la literatura. Florentino Pérez Pérez abre su corazón gratificado por la vida, con su escritura, que en cada una de sus historias te conllevan a la libertad y autonomía para alcanzar momentos de felicidad. Bienvenidos a mi morada, Berriozábal. Mi corazón se siente gratificado, se siente contento, a pesar de que en estos tiempos aciagos que vivimos, estos tiempos inéditos para la humanidad, pues hemos tenido la fortuna de poder asombrarnos por los relatos que de diferentes culturas nos llegan desde los tiempos inmemoriales y que forman parte de este gran canon de la historia de la humanidad, de los pueblos, en donde se expresan los anhelos, se expresan los sentimientos, se expresan las aspiraciones de lo que uno quiere ser y hacer en el tránsito terrenal. Florentino Pérez es un trabajador de la duda, acaso un obrero del intelecto, que en los últimos años, gracias a las lecturas que han alimentado mi imaginario, me ha permitido escribir historias que de alguna forma tienen que ver con un eje articulador que es el de la libertad, el de la autonomía, el de la posibilidad de que nuestro tránsito efímero por esta vida sea un tránsito no lleno de desventuras, sino un tránsito que se caracterice por la felicidad o por los momentos felices, dado que no hay felicidad plena, absoluta, sino hay momentos felices, que tratemos de prolongar esos momentos felices y de que podamos a través de lo que captamos por nuestros sentidos, podamos reproducirlos de manera estética, en mi caso a través de la literatura. Para Florentino Pérez, la educación es un derecho universal que nos humaniza, por lo que el ser humano debe prepararse para su formación y su actuación ante la vida. La educación sin duda es la posibilidad de humanizarnos. No olvidemos que somos una especie dentro de otras tantas especies que habitan el planeta mundo, una especie insignificante, pero significante a la vez, paradójicamente, porque somos los únicos seres racionales. Bueno, creíamos que éramos racionales hasta hace poco tiempo, ¿no? Porque somos unos grandes depredadores. Somos Homo sapiens, y esta capacidad de raciocinio, esta capacidad de prever, de pensar nuestro actuar, sin duda es producto de los procesos formativos, de los procesos educativos. Todos, absolutamente todos, afortunadamente, tanto que la educación es un bien social y un derecho humano, pero también es universal. Hemos pasado por las aulas. Las aulas y lo que aprendemos en ella nos permite leer el mundo, leer la realidad. Una de mis preocupaciones fundamentales, y creo que ha sido prácticamente el desarrollo de mi vida profesional, ha sido trabajar en la gestión educativa, ¿no? Como maestro, pero también como directivo en los niveles de la educación media superior, del bachillerato, tanto tecnológico como bachillerato general,
y particularmente en la educación superior, ¿no? Entonces, estoy convencido de que la educación nos humaniza, de que la educación nos da herramientas para estar y ser seres racionales y poder entender y poder resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? El académico consideró que el sector educativo con la pandemia sufrió una crisis, un comportamiento desafiante para las y los docentes y los mismos estudiantes, ante las tecnologías de la información que han transferido la realidad a un mundo irreal. Bueno, sin duda que es una ruptura, es una disrupción lo que vivimos y lo que empezamos a vivir desde hace un año, desde marzo del año pasado, abril. Estamos cumpliendo casi 13 meses, porque de repente las relaciones interpersonales, las relaciones cara a cara, se vieron interrumpidas y se vieron sustituidas por las relaciones virtuales. Y a través de los medios, en este caso a través de las plataformas, pudimos restablecer los vínculos de comunicación, pero no los vínculos afectivos. Entonces, de repente, las grandes universidades, las grandes escuelas son las grandes plataformas, Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Estos grandes consorcios que crearon estos softwares, estos dispositivos digitales para poder subir contenidos educativos, para poder desarrollar estos contenidos educativos. Y bueno, se dio la eclosión de lo que se llama la educación online, la educación en línea, la educación no presencial. Sin duda es un nuevo paradigma que nos ha abrumado. Esta revolución tecnológica que empezó el siglo pasado, a finales de la década de los 60, de los 70, con la red de redes, con la aparición del Internet, con la aparición de los dispositivos de intercomunicación, los celulares, etcétera. Luego las redes sociales han venido a desplazar nuestra vida comunitaria, nuestra vida normal, y nos han subido a una vida irreal, es decir, a una irrealidad que son las redes sociales, la realidad virtual, que aún no sabemos los efectos que esta realidad virtual y que estos dispositivos electrónicos tienen en nuestras vidas, pero nos hemos visto más ensimismados, más enajenados, es decir, alejados de la realidad, menos afectivos, más narcisistas, más individualistas, y sin duda es un nuevo paradigma el que nos está dejando esta larga noche pandémica, que afortunadamente con la vacuna que ya empieza a generalizarse, nos da un hálito de que estamos saliendo de esta larga noche de la pandemia. La sociedad necesita grandes cambios que con las artes, la lectura y la literatura se puede cavilar la mente de la niñez y juventud de esta era líquida. El Homo sapiens es Homo sapiens en la medida que alimenta su mundo simbólico. Y el mundo simbólico se alimenta a través de la lectura, a través de las expresiones culturales, estéticas, como es la música, como es la danza, como son las artes plásticas, las artes escénicas, y la lectura o la literatura fundamentalmente. Si no alimentamos este mundo simbólico, nos vamos llenando de vacío y nos vamos convirtiendo en lo que desafortunadamente prevalece en gran parte de nuestros jóvenes, porque ellos ya nacieron con este chip de la realidad virtual en homo videns, es decir, la imagen desplaza a la lectura
desplaza los vínculos sociales, afectivos, comunitarios, y cada vez vivimos una soledad, no lo que nos decía Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, sino muchos siglos de soledad, ¿no? De aislamiento, de vacío, ¿no? Lo que decía Lipovetsky en la era del vacío, ¿no? En la era líquida, ¿no? ¿Quiénes inspiraron a nuestro ilustrado maestro a escribir y plasmar en cada uno de sus libros el deseo de despertar y alimentar la imaginación de una sociedad inerte, que en cada presentación de un texto es ovacionado de una manera muy especial? A mí me marcó mucho el encuentro con la espiga amotinada. En 1980, siendo director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, invitamos a uno de los creadores de los talleres literarios, Juan Bañuelos, a que desarrollara un taller literario en la Facultad de Humanidades. Organizamos algunos eventos de literatura. Trajimos a Elena Poniatowska, a Edmundo Valadez y a una serie de escritores sin duda icónicos, mexicanos, pero también allende las fronteras. Y yo me decía, ¿por qué no puedo ser como ellos, ¿no? Si tengo lecturas, si mi mundo está lleno de imágenes, ¿cómo es que no me atrevo a escribir? Y fue años después cuando empecé a escribir epístolas, cartas, y un ejemplo, y creo que uno de mis primeros libros es Cartas de ausencias tristes, crónicas y ensayos, y el desarrollar epístolas, volver a escribirle a quien corresponda, ¿no? Porque no tenía un destinatario mis cartas específicos, sino a quien las leyera. Me permitió ir desarrollando esta habilidad, esta destreza de la escritura, y me puse la disciplina de que cada 13 de enero, que cumplo un año más de vida, presentara un libro, y de esto ya llevo aproximadamente 15 años, pero como un acto de difusión también, de que la palabra, la lectura, la formación, la imaginación nos genera espacios de libertad, espacios de autonomía, y que nos aleja de los dogmatismos o los destinos manifiestos. Entonces, así es como me influenció Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda, con quien tuve mucha amistad, Edmundo Valadez, con quien también tuve amistad, Guillermo Samperio y tantos otros escritores y poetas. Empecé yo no digo carrera, ¿no? Empecé mi afición, pero ya un poco más sistematizada, de escribir para ver si me leen, ¿no? Esperando que tenga lectores, esperando que mis textos comuniquen algo, despierten un sentimiento, una emoción y un deseo de leer, de saber, de conocer, de ser y de estar. En su última obra hace una reflexión de cómo la humanidad ha destruido la naturaleza y la cultura. Delibera que su texto fue una premonición de la pandemia, que pese a los desconsuelos, se deben recuperar los tiempos y los sueños perdidos. El año pasado, antes de que nos entráramos al confinamiento, la Universidad Autónoma de Chiapas me publicó un libro que se llama Los territorios perdidos, natura, cultura, memoria e historia. Y este libro de los territorios perdidos creo que era una premonición de lo que venía, que fue la pandemia, y que es de alguna manera la destrucción
resultado de la destrucción que hemos hecho de la natura, de la cultura, y que bueno, el coronavirus no fue, hasta ahorita los científicos dicen que no fue producto de un laboratorio, sino fue una mutación de un animal al ser humano, y esto de los territorios perdidos, natura, cultura, memoria e historia, sin duda para mí es una serie de reflexiones en torno a la memoria, a la historia, para hacer conciencia de la creciente crisis civilizatoria, le llamo yo, la degradación del planeta mundo, del tejido social, la pérdida del sujeto, que es la pérdida de la subjetividad, porque ahora somos más imagen que otra cosa, pero también un manifiesto para revalorar el reconocimiento de la diversidad que tenemos en nuestro estado, que nos permitan recuperar los conocimientos otros, es decir, los conocimientos de las civilizaciones previas a la conquista, a la colonización física de nuestros territorios, pero también de nuestros pensamientos que la noción occidental nos dejó. Colonizaron el pensamiento, el saber, nuestros territorios, de ser una civilización que veníamos de los mayas, de esta gran cultura y civilización politeísta, como otras civilizaciones nos volvieron monoteístas, pero también temerosos, acabaron y nos sacaron de nuestro territorio, ¿no? Por eso hablo de los territorios perdidos. Entonces, lo que digo es que hay que recuperar los tiempos deseados, que no perdamos el deseo de ser, el deseo de amar, el deseo de estar, el deseo de conocer. Tiempos deseados, esperados, pero también desesperados. Tiempos efímeros, volátiles. Tiempos anhelados, ansiados, que renuevan, sin embargo, los sueños, y que todo, a veces, para que todo a veces siga igual, pero no es cierto, ¿no? Hay que aceptar que somos morada, que en nosotros permanentemente todo el tiempo algo cambia, algo nos moldea, algo nos vuelve a hacer renacer. Aceptar que somos únicos e irrepetibles y de que en este tránsito terrenal y efímero por el planeta mundo tenemos que construir todos los días, todos los momentos, todos los instantes, la felicidad posible para alejarnos de la infelicidad que también la tenemos. Entonces, concluyo diciendo que a pesar de los pesares, tenemos vida, somos seres pensantes, actuantes y sobre todo seres dueños de nuestro destino y de nuestra voluntad. Entonces, la literatura sin duda es un enorme océano, es un enorme paraíso de libertad y que hay que acercarnos a la lectura para que nos proporcione las herramientas de la imaginación que hemos perdido en esta sociedad del consumo, en esta sociedad inmediata, en esta sociedad en donde todo se usa y se desecha, ¿no? Que conservemos los testimonios y los vestigios de las culturas, que conservemos, pero también hay que leer los libros, y que llenemos nuestra vida permanentemente de sueños y utopías. Para AGTV, Eva Méndez Farrera.